Vamos a comenzar con este tema tan interesante acerca de lo que el diablo nos ofrece, ¿correcto? El diablo ofrece mucho, el diablo miente, el diablo es un ser que se ha caracterizado por manipular, por mentir, por hacerle creer no solo a los humanos, sino que también pudo hacerlo con los seres espirituales, engañarlos y mentirles, ¿correcto? Y Satanás logró causar una rebelión contra Dios, causó una división de los ángeles para que se enfrentaran contra su creador y les prometió que él sería igual a Dios, él sería semejante a Dios y se sentaría en el trono de Dios. Pero todo esto es simplemente una mentira. Así que Satanás siempre ofrece mucho, al final da poco, pero finalmente quita todo. Las personas que le sirven al diablo de alguna manera, directa o indirectamente, en la gran mayoría de los casos, cuando no alcanzan a arrepentirse, terminan muy mal. Así que hermano y hermana, primero quiero animarte, sin importar qué situación estás pasando hoy, no te dejes tentar por Satanás. Satanás vendrá a tentarte en el momento de crisis, en el momento de necesidad, en el momento de escasez, en el momento de enfermedad. Satanás, cuando una persona ha buscado a Dios y está enferma y va donde el médico y sigue enferma, Satanás viene y le dice, ve a donde el brujo, ve a donde el hermano tal que cura tal cosa. No te dejes tentar porque al final el diablo se llevará todo lo que más pueda. Y un personaje que vamos a utilizar aquí es Judas Iscariote, un personaje que estuvo cerca al lado del Señor Jesús, tan cerca que el Señor Jesús dijo que él podía mojar el pan en su plato. Era una persona muy cercana al Maestro, pero su corazón no era un corazón correcto, era un corazón que estaba lleno de amor por el dinero, lleno de avaricia, lleno de codicia. Y vamos a ver el desenlace que usted lo conoce, pero vamos a ver un poco más detallado cómo esa codicia al final termina destruyendo por completo a Judas. Acompáñeme por favor a Lucas capítulo 22. En Lucas capítulo 22 está la conspiración de cómo matar al Señor. Hoy vamos a hablar cosas muy interesantes, así que no le pierda detalle. Lucas capítulo 22, versículo 1. El título: Complot para matar a Jesús. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Ya hablamos de esto, pero quiero hacer un pequeño resumen. A pesar de que eran gente que se veían religiosos, por dentro estaban llenos de homicidio, estaban llenos de maldad. Así que ellos comenzaron a buscar cómo matar al Señor Jesús. Todos los pecados ofenden a Dios, pero usted sabe que lo que cambia son las consecuencias. Y este tema de derramar sangre inocente es algo que Dios aborrece en su palabra. Y yo le quiero decir que las personas que son derramadoras de sangre tendrán que pagar un alto precio. Escúcheme por favor. Tendrán que pagar por derramar sangre. Dios aborrece y abomina el derramamiento de sangre inocente. Yo quiero que usted le ponga por favor allí una cintica, por favor póngale una cinta y acompáñeme por favor a Proverbios capítulo 6. Vamos a ver este pasaje que es bien interesante. Proverbios 6, 16 al 19. Proverbios 6, 16 al 19. Dice la Biblia, y yo tengo que prestarle atención a esto. Cuando hablamos de aborrecer y cuando hablamos de algo abominable, es algo que literalmente produce asco o repulsión. La palabra abominable es algo cuando tú ves algo que realmente te parece demasiado asquiento, demasiado feo, demasiado sucio. Escúchame. Y la Biblia
A veces nosotros queremos relacionarnos con Dios, pero no conocemos qué le gusta y qué no le gusta, qué le provoca rabia o ira al Señor o qué cosas lo mueven a misericordia. Entonces, muy importante este pasaje. Proverbios capítulo 6, versículo 16 dice lo siguiente. Dice, 6 cosas aborrece Jehová. ¿Cuántas cosas? 6. Pero aún 7 abomina su alma. Entonces, vamos a hablar de 7 cosas. 6 las aborrece, pero en total son 7 que él abomina. O sea, es algo repulsivo para el Señor cuando el ser humano practica alguna de estas 7 cosas. La primera cosa que está en la lista dice, las manos derramadoras de sangre inocente. Entonces, como estamos estudiando, esto no es una prédica, sino un estudio, vamos a entender qué es sangre inocente. En la antigüedad, cuando una persona había matado a alguien, por ley esa persona tenía que morir. Y recuerde que tenemos una enseñanza en el canal que se llama el vengador de la sangre. Cuando alguien mataba a otra persona de manera accidental, usted sabe que en el campo, trabajando con artefactos de metal, artefactos con punta, labrando la tierra, golpeando con rocas, a veces ocurrían accidentes. Entonces, cuando una persona mataba a otra persona accidentalmente, esa persona tenía que huir rápidamente y había unas ciudades que se llamaban ciudades refugio. Era una ciudad donde la persona se escondía y cuando la persona lograba llegar allí, no lo podían matar dentro de esa ciudad mientras la persona podía demostrar su inocencia. Si la persona era capturada por los familiares del muerto, había una ley que decía ojo por ojo, diente por diente, quemadura por quemadura. Entonces había que pagar vida con vida, ¿correcto? Ahora, esto no aplica la sangre inocente cuando era una persona que había cometido un homicidio, era una persona que había hecho mal de manera premeditada, había planeado, había hecho un plan, había dicho cómo lo mato o lo había matado porque sí, entonces esa persona merecía morir. En estos casos, cuando era una persona que de verdad había matado a otro, digámoslo, planeado, pensado, era una cosa que no tenía una justificación, esa persona merecía morir. Y entonces esa persona no era considerada como sangre inocente. De hecho, pues cuando había el apedreamiento, la gente podía apedrear a alguien y no le era tomada esa sangre. La sangre caía sobre la misma persona, ¿correcto? La sangre de esa persona malvada caía sobre la misma persona malvada. Pero si el que moría era un inocente, entonces Dios aborrecía eso. Dios aborrece el derramamiento de sangre ¿qué? Inocente. Voy a decirlo acá, tengo que decirlo, yo sé que no gusta, pero el aborto es derramamiento de sangre inocente. No hay una sangre más inocente que la de un bebé. La sociedad está tan mal en este momento que en los seres humanos, yo tengo por ahí en una de las enseñanzas que tenemos en el canal, hablo de esto. Los seres humanos hemos humanizado a los animales, entonces a los animales los tratamos como a seres humanos, les atribuimos características humanas, les ponemos nombres humanos, ya el perro la perra no se llama Laika, sino que ya los perros tienen nombres Mateo, Juan, Sebastián, tienen nombres de personas. Les atribuimos emociones humanas, los llevamos al psicólogo, les damos medicina para el estrés, tienen spa canino, o sea, hemos humanizado los animales, que eso no está bien. La Biblia habla del respeto al animal, Dios nos insta a amar y respetar la creación. Por supuesto, yo tengo mi perro, yo lo quiero como una mascota, lo respeto profundamente, en casa lo amamos como una mascota, pero no lo humanizamos. Entonces hoy la gente se ha ido a humanizar los animales, pero por otro lado se ha deshumanizado, y suena redundante, a los humanos. Se ha deshumanizado a los humanos y se ha humanizado a los animales. Entonces hoy una persona que mata un animal es sancionada severamente. Hay una censura, hay unas
unas consecuencias cuando se mata un animal, que no es correcto, pero no hay las mismas consecuencias ni la misma censura cuando se mata un bebé en el vientre. No es lo mismo. Hoy en día en la sociedad es más valioso la muerte de un animal que la muerte de un ser humano. Entonces Dios aborrece profundamente cuando se derrama sangre, ¿qué? Inocente, escúcheme. Alguien que es inocente. El Señor Jesús no era culpable. No era culpable. Cuando alguien se llevaba a la cruz, la Biblia dice que aquella persona, ese reo, si había sido hallado culpable de muerte, debía ser colgado. Pero el Señor Jesús no había hecho nada para que lo asesinaran. Así que, empezando que estos fariseos estaban haciendo algo que ellos sabían que por la ley decía que era abominable ante los ojos del Señor. Entonces dice lo primero, 6 cosas aborrece Dios y aún 7 abomina su alma. Entonces dice el 17, los ojos altivos. ¿Cómo estaban los fariseos? Altivos. 1. La lengua mentirosa. 2. Las manos derramadoras de sangre. 3. El corazón que maquina pensamientos inicuos. 4. Injustos. 5. Los pies presurosos para correr al mal. 6. El testigo falso que habla mentira. Y 7. El que siembra discordias entre los hermanos. Si usted analiza este pasaje con lo que estamos leyendo nosotros acerca de la muerte del Señor Jesús, los fariseos, que son los que comienzan a planear la muerte del Señor, tenían todo. Vamos a enumerarlas de nuevo. Primero, los fariseos tenían ojos altivos. ¿Esto qué? Lo abomina y lo aborrece el Señor. ¿Qué son ojos altivos? Creerme más que los demás. Decimos en nuestro país, mirar por encima del hombro, ¿no? O sea, el otro es menos que yo. Esto Dios lo detesta, escúcheme. Dios detesta que tú veas a tu semejante como si fuera inferior a ti, escúchame. En el Señor todos somos iguales, escúcheme. Sea europeo, sea caucásico, sea ario, sea africano, sea indígena, sea afro, para el Señor todos nosotros somos, ¿qué? Iguales. Entonces los fariseos tenían ojos altivos. Segundo, lengua mentirosa, porque era una lengua que estaba levantando unas calumnias contra el Señor. Tercero, manos derramadoras de sangre. Cuarto, un corazón que maquina pensamientos inicuos, injustos. Quinto, pies presurosos para correr al mal, son diligentes, son rápidos para lo malo. Sexto, testigo falso que habla mentiras, buscaron testigos para acusar al Señor. Y séptimo, el que siembra discordia, el que divide. O sea, esta es la radiografía de los religiosos de la época del Señor, pero es la misma radiografía de los religiosos de esta época. Normalmente la gente que señala, que acusa a sus hermanos en Cristo, que se está metido en redes sociales atacando a los pastores, criticando las prédicas, burlándose de ellos, normalmente son gente religiosa y son gente tóxica, son gente que no agradan al Señor. Vuelva conmigo entonces entendiendo este contexto y vuelva conmigo a lo que estábamos leyendo ahorita. En Juan dice la palabra del Señor que ellos comenzaron a buscar, en Lucas, perdón, ellos comenzaron a buscar un motivo para atacar al Señor, un motivo. ¿Cómo lo ajusticiamos? Recuerde que la gente apreciaba mucho al Señor. Y Lucas me dice en el versículo 22 lo siguiente. Acompáñeme por favor ahí a Lucas. Lucas 22 dice, estaba cerca la fiesta de la Pascua, de los panes sin levadura que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo, no lo podían matar de frente. Y entró Satanás en Judas. Entonces, si usted no se lo vio el lunes, quiero contarle que Satanás entra cuando yo lo dejo entrar, ¿correcto? Satanás no puede entrar a tu vida, tú no puedes ser poseído, tú no puedes ser controlado, tú no puedes ser oprimido a menos que tú le abras puertas. Voy a hacer una pequeña pausa en esto de abrir puertas. Voy a explicarlo de esta manera. Las personas piensan que todo se resuelve haciéndose liberación. Algunas personas creen que echar fuera el demonio de alguien es la liberación, la solución a un problema. No, la liberación es el sello final a un proceso de renuncia
y de cerrar puertas. Me explico. La Biblia dice que si yo echo fuera un demonio de alguien y esa persona tiene puertas abiertas, ese demonio va y busca otros 7 peores y vuelven y entran. Y la Biblia dice el postrer estado de aquella persona viene a ser peor que el primero. O sea, era mejor no haberle hecho liberación. ¿Por qué? Porque por cada demonio que salió van a entrar 7 más, ¿correcto? O sea, imagínense, 8 demonios entran cuando había salido uno. Ahora, el tema es cerrar puertas. Si usted vive en un sector peligroso, usted está por su sector, pongamos el ejemplo hipotético, que en su sector transiten muchos ladrones, pero tu casa está bien cerrada, tienes buenas rejas, tienes unas ventanas cerradas, tiene buenas puertas, los ladrones no pueden entrar. El ladrón cuando entra, cuando ve una puerta o cuando ve una ventana abierta. Entonces, por ejemplo, me encuentro con casos de papás que le preguntan a uno, es que mi niño por la noche o es que mi niña por la noche se levanta exaltado, grita, dice que ve cosas en la oscuridad, dice que tiene pesadillas. Mire, escúcheme, no le permita a sus niños estar viendo series, así sean animadas, de terror. No le permita estar viendo cosas de oscuridad. Hoy tenemos una invasión agresiva a través de películas para niños que tienen mensajes muy fuertes, mensajes diabólicos. Tenemos personajes que son de verdad espantos convertidos en cómics, que tenemos un programa que se llama Vampirina. Entonces es una niña vampiro, entonces como es niña y todo su círculo es como inocente. Hermano, no le deje ver eso a sus niños porque eso abre ¿qué? Puertas. Entonces el niño ya en la noche seguramente no puede dormir, da vueltas porque hay algo que lo está oprimiendo. El diablo no puede entrar a una casa, el diablo no puede entrar a una persona, el diablo no puede entrar en alguien a menos que algo le abra la puerta a Satanás. Eso yo se lo quiero dejar claro. A veces cuando me han hecho esa pregunta, hemos investigado, bueno, qué juguetes tiene el niño, qué películas ve o qué videojuegos, porque esa es otra. Hay videojuegos donde ya ellos están matando, donde ellos están viendo monstruos y cosas. Escúcheme, no le abras puertas. Entonces Satanás entró en Judas. ¿Por qué entró? Porque Judas tenía la puerta abierta de par en par. Judas es el símbolo de alguien que se ve cristiano, que se ve cercano a Cristo, pero que su corazón no está lleno del Espíritu Santo. Su corazón está en este momento controlado, ¿por qué? Por Satanás. Y dice que entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría, y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. O sea, esto fue una conspiración y el Señor Jesús comenzó a darse cuenta de esto y tomó medidas, se comenzó a alejar. El Señor sabía que tenía que morir, pero él no iba a morir antes. Él sabía que eso le tenía que pasar, pero la Biblia me dice que él, cuando él ya se da cuenta que esto está ocurriendo, toma distancia, se aleja del lugar donde sabe que corre mayor peligro. Acompáñeme por favor a Juan capítulo 11, vamos a estar leyendo Juan capítulo 11, algo muy interesante. Juan 11, versículo 53. Dice la palabra del Señor así en Juan 11, el versículo 53. Así que desde aquel día, Juan nos va a revelar un detalle muy interesante. Así que desde aquel día acordaron matarle. ¿Quiénes acordaron matarle? Judas y los fariseos hicieron un acuerdo de derramamiento de sangre inocente. Ahora, mire lo que dice el 54, y esto nos va a dar una palabra rema a usted y a mí. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Voy a repetírselo. Estoy leyendo Juan 11, versículos 53 y 54. Así que desde aquel día acordaron matarle. Entonces había un acuerdo en matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua,
al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Permítame darle una palabra rema en este momento. No corras peligros innecesarios. Si el mismo Señor Jesús, con toda y su custodia de ángeles, con todo y que es Dios, con todo y que tenía la protección del Padre, con todo y eso, toma una decisión muy sabia y toma la decisión de no andar abiertamente con los judíos y alejarse del lugar donde él sabe que corre mayor peligro por ahora. Él sabe que él tiene que morir, pero él sabe que no tiene que morir antes de tiempo. ¿Qué le ocurre a veces a los cristianos en la ignorancia? Entonces, porque es que Dios está conmigo, porque es que Dios es poderoso gigante, porque es que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo no digo que esto sea mentira, esto es verdad. Pero lo que yo estoy diciendo aquí es que a veces como cristianos podemos correr riesgos innecesarios estando en el lugar que no tenemos que estar o andando con las personas que no tenemos que andar. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Esto es una palabra rema que se hace vida en nosotros. Si el Señor Jesús se aleja, ¿por qué yo no me puedo alejar? Si el Señor Jesús ya no anda más con los judíos porque sabe que algo se está fraguando en su contra, ¿por qué yo tengo que dar papaya? Hay gente que es muy terca, le dicen no vayas a ir a ese lugar, no vayas a desplazarte a tal sitio, recuerde lo de Nehemías, a Nehemías le decían ven y hablemos, sus enemigos, ¿no? Tobías, Gesem el árabe, Sanbalat, ven y hablemos, y Nehemías les decía, no señor, yo no voy a ir. A veces los cristianos somos ¿qué? Imprudentes. Hay momentos donde Dios te enviará a predicarle a personas que se mueven en medio de un sistema peligroso. Dios te puede enviar a predicar en una pandilla, Dios te puede enviar a predicarle a personas que están delinquiendo, pero a veces hay que escuchar la voz del Señor y salir de ahí. Escúcheme. Sí, Dios guarda, sí, Dios nos protege, sí, Dios es soberano, pero escúcheme, ¿para qué morirse antes de tiempo? ¿Para qué? No tiene ningún sentido. Entonces a veces hay personas que están yendo a lugares, sí, la misión es loable, están yendo a predicar, están yendo a compartir, pero pregúntale al Señor si tú debes estar allí o no debes estar allí. A mí me pasó algo muy interesante y es que yo me invitaron a predicar a una prisión de menores infractores y yo me fui a predicar a ese lugar y no le pregunté al Señor si yo debía ir o no. Asumí que debía ir a ese lugar. Cuando fui a esa prisión, como eran menores infractores, yo estaba con una muchacha psicóloga de la iglesia. Ella fue la que me llevó. Cuando llegué allá, la noticia es que esos menores, ellos no tienen guardia del IMPEC que los custodia con armas porque son menores de edad. Así que los custodios de ellos son hombres que lo máximo que poseen es un palo de madera, un bastón o un bolillo. Esa es su máxima herramienta de protección. No tienen arma, no tienen absolutamente nada, sino por ley es permitido solo el uso de este artefacto. Cuando yo vi eso me sorprendí y me doy cuenta que esa semana que yo había ido, habían matado a golpes a uno de los compañeros de ellos de su prisión, de la celda. Yo fui con el ánimo de predicarles, yo siento compasión por las personas, creo que es lo que nosotros, el Señor nos ha mandado, pero no le oré al Señor y no le dije, Señor, debo ir, es conveniente ir. Cuando ya me metí yo allá, me metieron en una especie de habitación grande y fue de pie, yo estaba de pie y alrededor de las paredes estaban los internos. Y comencé a darme cuenta dónde me había metido yo. Estaba yo predicando, al lado tenía yo una mujer, la psicóloga que era de la iglesia, y estaba un guarda, un custodio, solo un hombre. No sé cuántos habían en esa habitación, no sé si habían 60, 70, 80 personas, y entre ellos se hablaban y unos entraban y otros salían, y yo estuve predicando y hubo un momento donde yo pensé, dije, aquí nos cogen y a los 3 nos acaban. Ahora, el tema que yo comprendí después es que, digamos lo que los muchachos, pues por su misma edad, por su misma inexperiencia,
por su mismo ímpetu, a veces son más peligrosos que el interno que lleva años. El interno que lleva años ya lo piensa un poco más, ya recapacita más, ya conoce las consecuencias. Los muchachos no. Y entonces yo fui con todo el amor a predicarles, con toda la compasión del Señor, pero ese día que me metí a ese lugar dije, yo no le pregunté al Señor. Y ahí mientras yo les predicaba, yo estaba haciendo una oración interna diciéndole, Señor, guárdame y sácame de este lugar con bien. Ellos comenzaban a hablar y había un ambiente espiritual bastante fuerte con ellos allí. Y entonces yo le dije, Señor, perdóname. Estoy tratando de hacer algo bueno, pero no pregunté, no te consulté a ti, Señor. Entonces a veces uno, y bueno, gracias a Dios no ocurrió nada malo y finalmente el Señor en su misericordia nos ayuda y nos guarda, pero ¿para qué correr riesgos innecesarios? Escúcheme. Entonces todo lo que usted haga para el reino y a favor de otras personas, pregúntele al Señor. Y mire, yo noto al Señor Jesús aquí, no un Señor Jesús imprudente, sino me alejo, no ando más con judíos abiertamente y me voy a un lugar llamado Efraín, que estaba en el desierto. O sea, toma distancia, escúcheme. No corra riesgos innecesarios. Ahora, comienza esta confabulación y sabe, Judas sigue siendo manejado por el diablo. Lo tremendo de esto es que usted recuerda que a Lázaro había muerto y Lázaro había resucitado. Le voy a decir algo también muy poderoso. Hay unos milagros que se llaman milagro Lázaro, que es cuando una persona estaba desahuciada, cuando una persona tenía cáncer terminal. Yo he visto sanidades muy grandes. Cuando una persona es sanada de una forma, o cuando alguien estaba, por ejemplo, en una prisión sin posibilidad de salir, eso lo hemos visto ya. Nosotros predicábamos en otra prisión, íbamos cada 8 días, ahí sí le pedimos dirección al Señor, íbamos a predicar a una prisión cada 8 días y algunos internos allí estaban sentenciados a 25, a 30 años sin posibilidad de salir. Y cuando Dios comenzó a sacarlos, esos son milagros extraordinariamente grandes. Cuando Dios comienza a hacer milagros que los llamamos milagro Lázaro, ¿no? Que son cosas que humanamente ya no había nada que hacer, como con Lázaro. Satanás siempre va a querer dañar ese milagro. ¿Por qué? Porque cuando una persona se para como Lázaro y llega a un lugar, el testimonio de esa persona inyecta fe a los oyentes y da gloria a Dios. O sea, Lázaro estaba podrido, el Señor lo resucita y cuando Lázaro comienza a andar, la gente dice, mire el que estaba muerto, mire el que resucitó después de 3 días, mire el que olía mal. O sea, solo la presencia de Lázaro impartía la gloria del Señor. Entonces los fariseos conspiran de cómo matar a Lázaro. ¿Por qué? Porque Lázaro le estaba haciendo publicidad al Señor Jesús. Escúcheme. A ellos no les convenía. Entonces, no solo querían matar al Señor Jesús, sino que querían volver a matar a Lázaro. Una recomendación. Cuando Dios haga un milagro contigo, cuídalo. Cuando el Señor sanó al paralítico de Betesda, que llevaba 38 años postrado, el Señor le da una palabra muy tremenda al paralítico y le dice, vete y no peques más para que no te venga una cosa peor. Escúcheme. Vete y no peques más. ¿Qué le está diciendo? Estabas pecando. Ahora no peques más, porque si vuelves a pecar, te vendrá una cosa que peor que estar postrado paralítico, pues yo no sé qué es. Imagínese. Entonces, cuando Dios hace un milagro, cuando Dios sana, cuando Dios viene y quita el cáncer, cuando Dios viene y sana un tumor en el cerebro, cuando Dios levanta a alguien que estaba postrado, cuando Dios abre las puertas de la prisión, escúchame, no peques más para que no te venga una cosa peor. Esos milagros tan fuertes, Satanás querrá anularlos o destruirlos a través de hacer que la persona peque, robarle el milagro y finalmente matarlo. A Lázaro lo querían matar, no sé si usted lo sabía, pero ahí en Lucas 12, versículo 9 al 11, me habla un pasaje que ningún otro evangelista nos dice, ningún otro evangelio lo menciona, dice el complot contra Lázaro. O sea que estos fariseos no eran cualquier tipo de enemigos, estaban llenos de odio, derramadores de sangre, calumniadores, altivos de ojos, lengua mentirosa, sembraban discordia entre los hermanos,
calumniadores, su corazón lleno de iniquidad, sus pies presurosos a ir al mal, como lo leímos ahorita en Proverbios. Entonces dice el versículo 9, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente, subraya esto, por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Mire qué poderoso. Vuélvalo a leer conmigo. Gran multitud de los judíos supieron que él estaba allí. ¿Quién es él? El Señor, el Maestro. Y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. O sea, Lázaro era un espectáculo. Lázaro llegaba, todo el mundo decía, wow, es que te vimos muerto, supimos, te vimos enfermo, estuvimos en el funeral, estuvimos en el entierro, vimos a tus hermanas, Marta y María, llorar, vimos cuando el Señor vino y oró por ti. O sea, él era un portador de la gloria del Señor. Escúchame, a mayor dificultad, mayor gloria. Entre más difícil sea tu problema, entre más difícil sea tu situación, más gloria recibirá ¿quién? Dios cuando recibas el milagro, pero tienes que cuidar el milagro. Y dice el versículo 10, para que usted entienda la joyita de personas que eran estos fariseos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. O sea, los que presidían la religión no solo querían derramar la sangre inocente de Jesús, sino que también querían matar a Lázaro. ¿Qué les estaba haciendo Lázaro a ellos? ¿Qué mal había en Lázaro para matarlo? ¿De qué era culpable Lázaro? Lázaro no había hecho nada malo. Pero la causa está en el 11. Porque a causa de él, de Lázaro, muchos judíos se apartaban y creían en Jesús. Mire lo que provoca un testimonio. Por causa de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban de los fariseos y dice, y creían en Jesús. Yo he visto personas ser sanadas de enfermedades. En cierta ocasión oramos por un señor que estaba muy enfermo. El Señor, la gloria del Señor se manifestó. La gloria es para Él. Todo es de Él. Nosotros no somos los autores de los milagros, ni mucho menos. Es Él en su infinita misericordia. Y no me pregunte por qué a veces Dios sana y a veces no. A veces ocurre así. Pero Dios sanó a este señor de una enfermedad terminal. Y cuando este señor fue sanado, yo le di esta palabra de Lázaro. Y le dije, no peques más. ¿Qué hizo este señor? Lastimosamente había hecho unas promesas, voy a buscar a Dios, voy a congregarme más, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No cumplió y se dedicó a cometer actos obscenos y vergonzosos con jovencitas. Y lastimosamente yo creo que después de haber sido sanado, volvió a enfermarse creo que en un mes y murió rápidamente. ¿Sabe? Hay gente que ha recibido grandes cosas del Señor y no las cuidaron. ¿Por qué? Porque el diablo quiere robarse eso. Porque tu testimonio impacta. Mire, hay testimonios que yo de verdad digo, Dios es grande y poderoso. Nosotros conocemos casos de personas que ejercieron la prostitución y se congregan y cuando dicen, mire, yo me prostituía y yo hacía esto y lo otro y esto por aquí, pero Dios me rescató. Eso se llama milagro Lázaro, cosas que uno dice, wow, qué cosa tan impresionante. Esos milagros, todos los milagros se cuidan, pero esos milagros Satanás quiere destruirlos. ¿Por qué? Porque solo tu testimonio de lo que tú eras y lo que Dios hizo contigo, solo tu testimonio provoca que la multitud vaya y crea en ¿quién? En Jesús. Eso es lo que estaba provocando Lázaro. Entonces los fariseos tenían una lista negra, ¿no? Algo así como Pablo Escobar. Iban apuntando allí, desaparecemos a Jesús y apuntemos aquí abajito a Lázaro. También nos cae mal, saquemos del mapa a Lázaro. Mire el corazón de aquellos que guiaban al pueblo a Dios. Seguramente esta gente no conocía a Dios. Por eso el Señor Jesús les dijo, ustedes fariseos hipócritas, ni entran ni dejan entrar al reino de los cielos. Les aclaró, ustedes no entran. Escúcheme. No se deje impresionar por palabrería, no se deje impresionar por corbatas, por trajes, por templos. No se deje impresionar, escúcheme. Lo que realmente muestra si una persona está andando con Dios
es su testimonio, su estilo de vida, escúcheme, sus frutos. La Biblia dice, por los frutos los conoceréis. El Señor habló de dar frutos dignos de arrepentimiento, escúcheme. No se deje sorprender por grandes oradores, grandes predicadores, escúcheme. En este momento hay una crisis, Satanás está atacando los valores religiosos a nivel global. La Iglesia Católica está, mejor dicho, totalmente avergonzada por los hechos cometidos y reconocidos por ellos por cientos de años. La gente aborrece en algunos países como España a Dios por causa de lo que ocurrió a través del catolicismo. Pero también hay pastores que han dado tan mal testimonio que hay gente que no quiere saber de pastores. Gente que fueron engañados, robados y también abusados y una cantidad de situaciones usando el nombre de Dios. Y hace unos días vimos esta noticia tan grotesca del Dalai Lama dándole un beso a un niño. ¿Cuánta gente sigue al Dalai Lama y su fe se vino al piso? ¿Por qué? Porque cuando venga el anticristo habrá un espíritu que llama apostasía. Apostasía es apostatar. Apoiestasis es alejarse de la fe. La gente no creerá ya en nada y aparecerá alguien en quien creer. Alguien que me mostrará un nuevo camino, una nueva religión, una nueva doctrina. ¿Correcto? La gente no querrá saber del Dios de la Biblia, ni querrá saber de estos íconos o de estos representantes espirituales en las diferentes religiones. Así que esta gente eran los fariseos, pero también tenían una lista de homicidios por efectuar o por cometer, ¿correcto? Ahora, el Señor Jesús se aleja, quieren matar a Lázaro. ¿Qué pecado Lázaro? Bien contento porque lo habían resucitado y ahora tener que cuidar su vida. Pero sigue Judas moviendo fichas. Acompáñeme por favor, estamos en Juan 12, ahora vamos a Juan capítulo 13. Mire qué ocurre acá. Está el Señor en la última cena y está con todos. Y este hombre que está cerca al Maestro es un portador no de santidad, no de la gloria, no de paz, no de bendición, sino que es un portador de las tinieblas. Voy a tomarme los últimos minutos de esta noche para explicarte un principio realmente poderoso en lo espiritual. Juan capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, versículo 2, otra vez vemos al diablo. El diablo, como el diablo, ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Y sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomó una toalla y se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. El Señor va a hacer un acto de completa humillación. Pero en el versículo 2 dice que el Señor ya sabía que el diablo había puesto en el corazón de Judas que le entregara. Escúcheme esto. Satanás quisiera destruirnos. Voy a mostrarles un ejemplo. Voy a tomar una hoja. Si Satanás pudiera hacer esto con nosotros, lo haría. Si el diablo pudiera hacer esto con nosotros, lo haría. ¿Correcto? Nos destruiría. No lo pensaría dos veces. Un demonio como tal no puede atacarte a ti. No puede hacerlo. La manera de hacerlo es encapsulándose o metiéndose en alguna persona. El demonio utiliza personas. Y esas personas a su vez hacen daño a la sociedad. Entonces, Satanás se mete en alguien muy cerca al Señor. Muy cerca está Judas al Señor. Y se mete. Y el Señor discierne. Y el Señor mira que Satanás está allí. Y que a través de Satanás, Judas ya hace mucho rato había hablado de cómo venderle.
escúcheme esto. Muchas veces, y lo voy a decir con respeto y espero sea bien interpretado lo que voy a decir, los demonios se meten en personas cercanas a nosotros para herirnos y para lastimarnos. A veces creemos que es el esposo, que es la esposa, que son los hijos, que son los padres. Escúcheme, si un apóstol cercano al Señor, el mismo Lucifer entraba en él, ¿qué se puede esperar de nosotros? Así que yo puedo ser un portador de luz, pero yo también, si yo hago cosas incorrectas, también puedo ser un portador de oscuridad y de tinieblas. De hecho, no lo alcanzamos a ver hoy, pero era tanto el acecho de Satanás que no solo entró en Judas, sino que en algún momento Pedro le dijo al Señor, no vayas a morir allá, y el Señor detecta que no es Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Escúcheme, Satanás estaba mirando en cuál, no solo en Judas, cuál de ellos tenía una puerta abierta para entrar y tratar de influenciar o tratar de hacer caer, de hacer tropezar al Señor. Entonces, en ese orden de ideas, el enemigo utilizará a través de sus demonios estrategias como herirte o lastimarte o causarte dolor a través de alguien cercano a ti. Entonces, si tú detectas que es un esposo el que te habla mal, o es una esposa que te menosprecia, que te dice palabras hirientes, ofensivas, que te dice cosas bajas, que te destruye, que te hace sentir lo peor de lo peor, discierne. ¿Quién me está hablando allí? ¿Será que es mi esposo? ¿Será que es mi esposa? ¿Será que son mis hijos? ¿Será que es mi amigo? ¿O será que hay algo espiritual en él o en ella que está arremetiendo contra mí porque yo estoy agradando al Señor? Señor Jesús discierne que Satanás había tomado control de Judas. Versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, o sea, él lo sabía. ¿Se puso el Señor a pelear con Judas? ¿Se puso el Señor a enfrentarse cara a cara con Judas? No. El principio espiritual es este. En México a mí me impactó mucho, yo fui a una iglesia y en la tarima de la iglesia había una inscripción que decía más o menos así. Decía, has llegado al lugar donde el águila venció a la serpiente, decía así. En la bandera de México hay un águila que tiene una serpiente. Recuerde que el hábitat de la serpiente es el piso, el suelo, y recuerde que el hábitat del águila es el aire. Así que el águila, cuando caza a la serpiente, viene y la toma y se la lleva a su hábitat en las alturas. En el aire la suelta, la vuelve y la agarra, le entierra las uñas y la va despedazando. ¿En dónde? ¿En la tierra? No, en la tierra el águila pierde. ¿Dónde pelea el águila? En el aire, en su hábitat. Escúchame, no vayas a pelear con tu enemigo, con la serpiente, en su hábitat. Tienes que pelear con tu enemigo en lo espiritual, en lo alto. Llévalo a la oración, tráelo a la presencia, tráelo a la victoria de Jesús en la cruz del Calvario, tráelo al ambiente que tú conoces. Pelea en la luz, no pelees ¿en dónde? En las tinieblas. Si el Señor hubiera utilizado la fuerza humana para confrontar a Judas, había pecado. Recuerde que el Señor Jesús no podía pecar, no solo de acto, que es bien difícil. No podía pecar de palabra, pero aún no podía pecar de pensamiento. No podía pecar por omisión. No había en él la más mínima oportunidad de fallar. Porque un solo fallo hubiese arruinado el cordero inmolado del Señor. Entonces, Judas era un portador no de gloria. Ante los ojos de todos los apóstoles era uno más. Sin embargo, en él no habitaba la gloria. En él habitaba las tinieblas. Entonces,
puede ser un líder cristiano, puede ser tu pastor, puede ser una persona representativa a nivel religioso, pero no significa que lo que te dice, te lo dice de parte del Señor. Judas estaba conspirando. Judas tenía la capacidad de sentarse a la mesa y decir, ¿en qué momento lo voy a entregar? ¿En qué momento me van a dar ese dinero? ¿En qué momento lo van a capturar? Quiero que lo capturen. Judas no era inocente. Judas no lo hizo por un impulso. Judas tuvo algo que se llama premeditación, planeó, pensó, tuvo capacidad para decir, no, no lo voy a hacer. Yo estoy seguro de esto. Si Judas no hubiera sido, otro lo hubiera sido entregado. Pero Judas no solo estaba predispuesto a hacerlo, sino que Judas en su corazón estaba listo para hacerlo. En una próxima oportunidad vamos a seguir viendo sobre esto y cómo es el final de un hombre traicionero como Judas. Y les voy a adelantar algo tremendamente poderoso. Dijimos que Dios aborrece el derramamiento de sangre inocente. En la Biblia, y lo vamos a leer, hay un pasaje que de la película La Pasión de Mel Gibson, que es una película donde muestran al Señor desfigurado y que para mi concepto humilde es una película que se acerca a la realidad de cómo fue golpeado el Señor brutalmente. En esa película tuvieron que quitarle un fragmento donde cuando ponen a Barrabás y ponen al Señor, y recuerde que Poncio Pilato no quería echarse culpas, recuerde que el pueblo eligió y hay una sentencia que dice que la sangre de este inocente caerá sobre ellos y sobre sus hijos. Esa parte la quitaron de la película. ¿Sabe una cosa? La sangre inocente derramada es aborrecible ante los ojos del Señor. Y no hay una sangre más pura y más limpia que la del Señor. No había motivo para que los fariseos lo mataran. Entonces vamos a ver cómo Satanás utiliza la materia prima que Judas le da y al final Satanás, que ha ofrecido mucho, al final le da poco y termina quitándole todo. Amado Dios, te doy gracias, te bendigo, te exalto y gracias por cada persona que hoy prestó atención a tu palabra, cada persona que escuchará de nuevo esta enseñanza que queda allí en el canal, cada persona que nos escuchará por radio. Gracias, Señor. La gloria, la honra, la alabanza, los aplausos es para ti. Las gracias es para ti. Señor, líbrame del mal para que el mal no me dañe. Ayúdame a mantener mi corazón con las puertas cerradas al mal y ayúdame a mantenerme limpio por dentro. Los fariseos se veían limpios por fuera, pero por dentro estaban sucios. Señor, uno primero limpia lo de adentro del vaso, eso dice la Escritura. Limpia este vaso por dentro. Límpiame. Y ayúdame, Señor, a no caer, a no claudicar, a no sucumbir, a no ceder ante ofrecimientos ridículos y absurdos y mentirosos de las tinieblas. Hoy desenmascaramos que el diablo ofrece mucho, da poco, pero al final quita todo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús hemos predicado tu palabra por medio de tu Espíritu Santo. Amén y amén.